¿En qué materia eras muy bueno? Arte, letras, o sea, tanto en Venezuela como en Canadá, que estudié en francés, era bueno para la redacción, para todas esas cosas, y bueno, y eso me sirvió mucho para eventualmente convertirme en autor. Oye, y en los recreos, qué padre, además ahorita no creas que se me fue lo del libro que mencionaste, que también lo quiero retomar un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, si dices que en los recreos eras mucho más artístico, y ahí la verdad me identifico mucho contigo, porque yo también nunca fui ni el niño del fútbol, ni el niño del básquet, ni nada, sino... ¿Y te yo, hacían bullying? No me hacían bullying, pero yo, por ejemplo, mi sueño era hacer películas y hacer Ok. programas de radio, y yo Claro, grababa claro. cosas, pero me imagino que en tu caso, ¿tú qué hacías, por ejemplo, en los recreos? A ver, en los recreos cuando era niño, supongo que soñar, más bien dibujar. Siempre fui un niño que dibujaba mucho y yo no tenía ningún problema en pasar mucho tiempo solo dibujando. ¿En el salón te quedabas? No tanto en el salón, pero en la vida en general, en la casa, de repente los niños salían a jugar a la pelota y yo prefería quedarme dibujando. Y lo que hacía mucho, que quizás un psicólogo lo puede analizar, a mí me encantaban las películas de guerra, siendo que soy una persona absolutamente pacífica. Y yo lo que hacía era, con lápices a mina, que con mis sacapuntas muy finitos, hacía ciudades pequeñitas con antenitas y bases de un lado de la hoja, y del otro lado me demoraba mucho rato en hacer una ciudad, y después empezaba con unos cañoncitos y el trayecto, dibujaba el trayecto de una bomba y de repente y rayaba así, destruía lo que había hecho. Sobre algo que estaba muy Y después cuidado. venía la respuesta de este lado, de esta otra ciudad, y al final la hoja era un esperpento. Y eso me entretenía durante horas haciendo esos dibujos, y luego comencé a hacer personas. Pero eso también es muy artístico. Completamente. O sea, ver esto y ver cómo se destruye algo que está perfectamente bien hecho y cómo le pintas encima. Correcto. Es muy... Había como un placer personal en destruir algo que había con mucho esmero hecho antes. Entonces eso fue divertido. Después, ya cuando fui Perdón que te adolescente... interrumpa nada más. ¿Tendrás alguno de esos dibujos? ¿O habrás guardado alguno de esos? Sabes que los tenía todos, pero se los presté a un amigo una vez en Canadá y se le perdieron, No. o la mamá se los botó, no sé qué pasó, y los perdí todos. Así que, pero podría intentar hacer otro en algún Estaría muy momento padre dado que hicieras para uno. describirlo, sí. Haces de tratar de volver a hacer uno, así como Sí. y enmarcarlo o ponerlo en tu casa o Sí. no sé. ¿no? Sí, Das pero otros. tengo dibujos en todo caso que he rescatado de mi adolescencia, que los he podido poner en mi casa en algunos lugares. Wow, qué padre. ¿Y veías películas con tu papá? Me encantaba ver películas y me encantaba ir al cine con mi padre. Me encantaba ver películas en inglés sin entender realmente lo que decían. Ni siquiera me preocupaba mucho de leer los subtítulos, sino que veía la pantalla gigantesca. Y yo recuerdo que en los años 70 íbamos con mi padre a ver películas de Charles Bronson. Había una particularmente que me gustaba, que se llamaba Chino. Y era Charles Bronson, era como una especie de spaghetti western, pero no era Sergio Leone. Bueno, y películas de acción y cosas por el estilo. Y después, ya adolescente, refiné mis gustos y comencé a mirar un poquito más de cinearte, El Padrino, que la he visto más de 40 veces, y películas así como predilectas, pero me encanta el cine y me encanta la buena narrativa, y me encanta contar historias y todo eso. Oye, y esa parte artística que pues evidentemente tienes de tu padre, o se tienen en conjunto y ya cada quien la va desarrollando de una manera distinta, porque yo siempre pienso que tú puedes tener algo de tus generaciones anteriores, pero ya luego tú lo explotas porque pues le estás aumentando toda tu parte personal, ¿no? Correcto. Por ejemplo, música, ¿qué música escuchaban tu papá y tú? Yo escuchaba lo que mi papá me ponía. A mi papá le encantaba el rock and roll antiguo. O sea, estamos hablando desde Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry, Little Richard, Gene Vincent, Eddie Cochran. Me gustaba todo ese como rockabilly. Mi papá no le gustaban los Beatles. Okay. Yo tuve que descubrir los Beatles ya en mi adolescencia, pero me encantó la invasión británica con los Beatles, The Who, los Rolling Stones y todo eso. Pero crecí escuchando esa música y a los crooners. Entonces yo desde niño era un niño muy extraño, porque yo cantaba en la regadera. Ajá. Pero cantaba, no sé, My Way, de Frank Sinatra, desde niño, y cantaba canciones así. Entonces crecí con el gusto de usar la voz como un instrumento musical. Y luego, en mi adolescencia,
Lo que hacía mi papá siempre fue melómano, entonces tenía sus discos y tenía una sala de música. Entonces, ya en mi adolescencia comencé a comprar mis propios discos y cuando se iban todos de la casa, yo conectaba en el deck de cassette, ponía un disco de, no sé, de David Bowie o de Duran Duran, lo ponía el micrófono y grababa del otro lado de los parlantes la voz. Entonces cantaba como cantaban mis ídolos. Ajá. Y como siempre fui Wow. pésimo imitador, comencé a desarrollar un estilo propio. Claro. Y yo creo que es una gran fortuna ser mal imitador. Es mi teoría, porque yo he estado en programas donde he tenido que juzgar a imitadores también. Y yo pienso que es muy difícil para una persona que se acostumbra a imitar muy bien a un cantante que le gusta poder encontrar quién es él. Sin embargo, ser mal imitador creo que puede ser una gran fortuna. Entonces, bueno, en mí se dio de esa manera. Wow, qué interesante eso, porque tienes toda la razón. Si imitas también a alguien que se te olvida encontrar quién eres verdaderamente tú o cuál es tu estilo. Naces en Chile, después se van muy rápido a Venezuela, pero después llegas a Canadá, muy joven, ¿no? O sea, sí. ¿Cuántos años tenías cuando te vas a vivir a Canadá? 10 años y medio. Y pasamos por Disney World en Orlando antes, entonces fue un lindo viaje. Y llegamos en el verano canadiense, entonces fue un poquito más amable, porque entre Venezuela, mes de junio, y Canadá, mes de junio, no era tan distinto. Claro, pero después. Luego vimos cómo llegó el otoño, y cambió la temperatura, y luego vimos por primera vez en nuestras vidas como niños la nieve. ¿Te acuerdas ese primer momento donde viste la nieve? Claro que sí, me acuerdo perfectamente, me encantó, porque además cuando nieva recién, la temperatura no es tan fría, o sea, estamos hablando de 0 grados, porque ya más frío de eso es otra cosa, pero cuando ya cae toda la nieve y empieza el viento y empieza la sensación térmica de menos 15, menos 20 grados bajo cero, ya eso es otro mundo, ya es como vivir en Alaska. Y bueno, hay algo, lo único que no extraño de la experiencia de vivir en Canadá es justamente el invierno, porque es bastante duro y los días duran muy poco. Entonces tú partes a la escuela, no sé, te vas tipo 7:30 para llegar a las 8 y está todavía como de noche y sales de noche. Claro. Sales a las 4:30, 5 de la tarde y está de noche. Entonces los días son inexistentes. Cortos. Y bueno, una de las cosas que pasa cuando hace tanto frío y cuando hay poca luz es que mucha gente tiende a deprimirse. No te deprimías o no era como un momento triste de la familia de repente de pasar de Venezuela, que pues es completamente tropical, a estar 20 grados bajo cero y con tanta oscuridad. No, fíjate, curiosamente no, porque a mí me gustaba, no era tan asiduo a estar bajo el sol. Okay. Evidentemente me encanta un lindo día de sol y lo puedo apreciar, y ir a la playa y todo eso, pero a mí me gustaban los días nublados. Me gustaba cuando llovía, me encantaba, y más a nivel creativo. Siento que cuando llovía y estaba nublado, yo sentarme a dibujar, la luz era mucho más uniforme y podía lograr cosas que no lograría en un día de sol donde todos están jugando y todos, como que mi misma madre me decía, sal a jugar a la calle. Y yo no, yo me quedaba, cerraba la cortina y dibujaba. Entonces, para mí, esos días más cortos no eran un problema, porque aparte, cuando tú eres muy joven, sientes que el tiempo pasa muy lento. Sí. Como que hoy una semana, hoy es eterno una semana. Un día era eterno en la escuela y todo eso, pero en la medida que vas creciendo va cambiando esa percepción. Lo vas haciendo todo muy rápido. O sea, otro año. Ahora no duran nada los días y las semanas. Qué fuerte. Sí. Oye, y en esas épocas porque estaba pensando, dices, no había ninguna depresión, ya tenían mascota, porque fíjate que ahora en muchos de los lugares, de hecho en Canadá, en algunas escuelas de Canadá, en una de las que estuvieron mis hijos, estaban también diciembre y el invierno era tan largo que les llevaban los fines de semana cachorros, para que los cachorros les dieran felicidad y endorfinas, porque muchos estaban deprimidos. Es así. ¿Tenían ustedes mascota o no? No, teníamos mascota en la casa, teníamos gatos, los gatitos nos acompañaban mucho, y hoy en día yo soy dueño y papá de Pepe, de un gato sin pelos que es lo más amoroso que hay, y de verdad lo adoro, porque le falta hablar a ese gato. Nos comunicamos también y sé perfectamente lo que quiere cuando lo quiere. Por ejemplo, sus horas de comida son a las 7 de la mañana, hora de Los Ángeles,
él se despierta antes que todos y de repente estoy durmiendo y de repente abro un ojo y si me ve, cuando abrí el ojo ya empieza, ok, hay que ir a darle la comida. Y a las 7, exactamente a las 7, empieza con el miau de que es la hora de comer. Así como el cacacaca. Que el cacacaca es el láser. Tengo un láser de esos que se cargan. Le encanta jugar con el cacacaca y lo hago correr un poquito. ¿Y por qué se llama cacacaca? Porque él cuando prendo el láser hace una cosa así. Entonces yo de repente le digo cacacaca y me dice cacacaca, me hace así, nada más verbalmente. ¿Cómo crees? Y me pide el cacacaca para jugar de repente. Entonces juego con él con eso. Claro, tengan mucho cuidado, amigos, si les piden ustedes el cacacaca, ¿eh? Igual es completamente otra cosa. Sí. Oye, ¿nunca le has puesto a Pepe, a tu gato, juegos de YouTube? ¿En la pantalla? Le he puesto, por ejemplo, en el iPad le puse el juego de las hormigas. Ajá. Que tú vas apachurrando, pero no le gusta, no jala con eso, no le funciona. Le gusta el cacacaca. Le gusta el cacacaca. Y le gusta cuando se pone gato loco, que de repente hay una parte del día que se encorva y como que me ataca, pero no muerde fuerte, no te rompe, sino que pero le gusta jugar a eso. O cuando hago la cama, ¿entiendes? Viene y se pone entre medio y me ataca. Pero lo lindo de Pepe es que a veces te ataca, incluso cuando se pone en su torre, y me hace cosas así en la cara, pero no con uñas, te lo hace con las patitas. Entonces, él entiende que sus uñas te pueden dañar, entonces no hace daño. Qué chistoso, fíjate que Pepe es muy parecido a mi hijo Elías. Yo tengo un hijo Elías de 11 años. Ajá. Y tenemos también un cacacaca. O sea, tenemos también un láser. Y nosotros vivimos en un edificio donde atrás está un parque muy grande en México que se llama La Mexicana. Okay. Entonces a él le encanta sacar el láser y ponerse a jugar con la gente que va caminando en el parque. Entonces de repente es como, se sacan a la gente y se los apaga y se los prende y todo el mundo así, hasta que ya voltean a ver de dónde viene. Además que uno se puede imaginar que puede también ser un tipo con una mira telescopio y el láser. Pues no lo había pensado, pero la gente se súper sorprende hasta que lo cachan y ya le dicen o se ríen tal. Claro, y también igual que Pepe, él no me ataca, no nada. Claro.